Sí. Hola. Hola, buenas noches, ¿cómo están, iglesia? Es un gusto saludarles, es una gran bendición tenerles con nosotros. La verdad que es una gran bendición para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Dios ha puesto en mi corazón compartir este tema, compartir con ustedes este texto que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 22. Si tienes Biblia a tu alcance, puedes buscarla, o si no, aparece en la pantalla. Vamos a leer. Dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Acompáñenme a orar, por favor. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad, Señor, el privilegio de poder hablar tu palabra, de poder predicar, Señor, de poder hablar con libertad, Señor, tu mensaje. Yo te pido, Señor, en esta noche, que seas tú, Señor, dirigiéndonos, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú hablando a nuestras almas. Señor, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Te pedimos, Señor, tu presencia. Clamamos tu presencia. Clamamos que tu Espíritu Santo nos traiga luz y revelación. En el nombre de Jesús. Amén. No hay una evidencia sólida acerca de cómo llegó el evangelio a Roma. No hay una evidencia muy clara acerca de eso. Algunos suponen que quizá desde el Pentecostés surgió este movimiento de parte de Dios. Dios soberanamente usó a los viajeros que iban y venían desde Roma a Israel, y fue así como el Señor quiso levantar su iglesia en Roma, de modo que la iglesia en Roma estaba conformada por judíos y por gentiles. Y es importante para Pablo escribir esta epístola a esta iglesia, y les recuerda que el Señor Jesucristo vino en cumplimiento de la promesa para el pueblo de Israel. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa en el Antiguo Testamento. Él es el Mesías, Él es el Cristo que había de venir para salvar al pueblo de Israel de la esclavitud del pecado. Pero también vemos en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, no le creyeron. Entonces Pablo en este texto hace una exhortación para el pueblo gentil que ahora es parte de la iglesia, y les dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Una exhortación a los creyentes gentiles,
a los que no pertenecen por linaje al pueblo de Israel. Y esto que escribe Pablo, esta frase, es como diciendo: no se ahoguen en el almíbar, no se ahoguen en la dulzura, porque pues es muy placentero aceptar de Dios sus bondades, aceptar de Dios sus misericordias, aceptar de Dios sus bendiciones, pero ese no es todo el carácter de Dios. Esto no es todo de Dios. Y hay una importancia muy válida, una importancia que nos beneficia en conocer el carácter de Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Y Pablo, él está seguro que el pueblo gentil debe saber: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y es que la verdad, en toda la escritura, desde Génesis, vemos una armonía perfecta en el carácter de Dios. Hay una armonía perfecta en lo que Dios es, su bondad. Él es perfecto en bondad. Él es infinito en bondad. Él es eterno en bondad. Cuando necesitamos de su bondad, Él está ahí, Él permanece en su bondad. ¿A cuánto les gusta esto? Dios es amor y Él es perfecto en amor. Su amor sublime nunca cambia. Él es eterno en su amor. Él es infinito en amor. Y vaya que nos ha demostrado su amor infinito, su amor perfecto. Y aunque en la escritura nos habla en estos términos que nosotros como simples humanos podemos entender acerca de estos atributos del carácter de Dios en nuestros términos, pero en Dios son elevados a lo infinito. No puede medirse, no puede calcularse. Nuestro Dios es perfecto y hay una armonía en todos sus atributos, en todo su carácter. Hay una armonía perfecta. Dios es santo. Por lo tanto, la escritura nos enseña que los pecadores están destituidos de la gloria de Dios, porque Él es santo. Y como Él es santo, hay una armonía entre su santidad, en su perfección, de modo que Él aborrece el pecado. Dios es amor, pero también nuestro Dios es un Dios de justicia. Él es Dios soberano, y como en su perfección no puede haber una inconsistencia en Él. Él es Dios y como juez perfecto castiga la maldad. No es agradable para Él que el ser humano vaya en contra de su voluntad, siendo así que de ese modo comenzó la corrosión en la humanidad, ¿no? En el huerto del Edén. Hay una armonía perfecta en nuestro Dios. Dios es amor, pero es un Dios de justicia. Por un lado tenemos su bondad y amor, y por otro lado su justicia y su ira. Dios está airado con el pecado. Hay una repelencia de Dios hacia el pecado. Y por esta causa nos enseña Romanos 3:23 que hay una destitución, hay un abismo entre Dios y el pecador.
entre Dios y el hombre natural. Entonces, como cristianos, como creyentes, nosotros abrazamos el carácter de Dios en su totalidad, porque amamos a Dios, adoramos a Dios, y no lo podemos amar al 50 y 50. Lo amamos y lo adoramos con todo el corazón, y lo adoramos como Él es en su plenitud. Y Pablo ve que esto es importante, que sepa el pueblo gentil. Y habla Pablo acerca de la severidad de Dios. O sea, mira la bondad de Dios, pero también conoce que nuestro Dios es severo, es estricto. La severidad ciertamente para con los que cayeron, dice. Y el significado de severidad viene del griego, una raíz griega que es apotomos, y significa rigor, significa estricto. Nuestro Dios es estricto en el cumplimiento de la ley. Y vemos su bondad, porque como para nosotros es imposible cumplir la ley, nos mandó un Salvador, nos mandó a uno que sí podía cumplir la ley por nosotros. De hecho, en la cruz vemos manifestada su justicia y su bondad, su amor ahí. Gloria a Dios. Pero acerca de lo que nos dice Pablo, ¿qué ocasionó que el pueblo de Israel estuviera bajo la severidad de Dios? ¿Qué es lo que causó? Porque el contexto de esto que estamos hablando, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Este texto en su contexto pues nos habla acerca de que el pueblo de Israel fue incrédulo a la llegada de Cristo. No le creyeron, rechazaron el evangelio. Y eso fue lo que causó que estuvieran bajo la severidad de Dios, su incredulidad. De modo que podemos ver aquí que los que rechazan la bondad de Dios experimentan juicio. Los que rechazan la bondad de Dios, los que rechazan el evangelio, los que rechazan lo que hizo Dios con su Hijo Jesucristo, cuando en este acuerdo común y en obediencia el Señor Jesús vino y murió por nuestros pecados, tomó nuestro lugar en la cruz. Pero el que rechaza este sacrificio, el que rechaza esta obra maravillosa de redención, permanece bajo la ira de Dios. Es tan importante que como cristianos conozcamos esto y lo tengamos en cuenta. Es así como lo piensa Pablo, y por eso escribe de esta manera. Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32. Vemos aquí por qué lo importante del evangelio. Y nos dice Romanos 1, 18 al 32, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una muerte reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vemos aquí la condición del hombre natural, la condición en la que se encuentra una persona sin Dios, sin propósito, viviendo para sí mismo, viviendo según le dicte su razonamiento. Y eso es vivir en extravío, eso es vivir en tinieblas. El Señor Jesucristo es la luz del mundo. Y la luz del mundo vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Y su propio pueblo le rechazó, aunque no todos. Hay un remanente. Es necesario para nosotros conocer la gravedad del pecado. Es necesario para el creyente conocer que el pecado es cosa grave delante de Dios. Solamente conociendo la gravedad del pecado podemos entender el Evangelio. Al ver todas estas descripciones que nos hace Romanos capítulo 1, vemos que el Evangelio es necesario, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ya que el hombre se encuentra destituido de su gloria. Y Jesucristo vino a eso, vino a reconciliar lo que se había perdido, ya que el hombre no está en ninguna posibilidad de poder reconciliarse con el Padre, de poder reconciliarse con el Creador por sus propios medios. El hombre está imposibilitado, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. La voluntad del hombre está atrofiada. El hombre no tiene voluntad para elegir a Dios.
El hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es un pecador. Y eso le tiene enemistado con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Y la fe en Jesucristo. La fe en lo que Él hizo en la cruz. Vemos aquí la dureza del ser humano, la misma dureza que hubo en el pueblo de Israel que rechazó a Jesucristo. La misma dureza de corazón. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 5, creo, nada más voy a leer aquí. Dice, por lo cual eres inexcusable, o sea, no hay excusa. Oh hombre, quien quiera que seas, no importa qué tanto conoces de la Biblia, no importa si vienes de una familia de creyentes, no importa tu alcurnia, no importa tu nivel social o económico, no importa tu vocación profesional, tus títulos, tus credenciales, no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No hay quien se escape de los ojos de Dios. ¿Podrá alguien escaparse de aquel que creó los ojos? ¿Aquel que creó los ojos no verá? ¿Podrá alguien escaparse de los oídos de Dios? ¿Podrá aquel que creó los oídos no escuchar las blasfemias? Y esto está, pero de verdad, o sea, no hay límite para el ser humano. El ser humano no tiene límite para la maldad. Hay cómicos, ¿verdad? Que hacen uso de la blasfemia como chistes y tienen a la gente a las carcajadas. Es increíble. No hay temor de Dios. El mundo está, de verdad, no es algo para asustarles, porque ustedes lo saben. Cada vez el mundo está peor. El mundo está inclinado a aprobar las aberraciones, a aprobar la pedofilia. Así como se ha aprobado, ¿no?, los matrimonios del mismo género y tantas cosas de estas. Pero Dios no está distraído de estas cosas. Dios no está distraído de estas cosas. Es necesario para nosotros que podamos entender, saber y abrazar el carácter de Dios en su totalidad. ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Su bondad nos guía al arrepentimiento. Su bondad, su benignidad nos guía a arrepentirnos. Y eso es algo, porque cuando la regamos,
y vamos a la Escritura y vemos su bondad, o simplemente vemos sus bendiciones cada día, a pesar de nuestra avaricia, a pesar de nuestra codicia, el Señor sigue bendiciendo. Su bondad nos guía a arrepentirnos. Cuando nosotros reconocemos nuestras fallas y vemos delante de nosotros a un Dios tan lleno de amor, tan lleno de amor, tan amoroso, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es su bondad. Pero Pablo dice, ves también su severidad. No nos ahoguemos en las dulzuras. La causa de sufrir la severidad de Dios es la incredulidad, la dureza de corazón. Y es interesante que la palabra dureza en su raíz griega es la palabra skletores, que es la palabra esclerosis. Significa duro, significa encallecimiento, obstinación, y de aquí entendemos esta situación que sufren algunas personas, la arterioesclerosis, que es una arteria del corazón que se hace dura por X causa y conduce a la muerte. Qué interesante, ¿no? El apóstol Pablo refiere una ilustración acerca del trato de Dios con el pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel es el olivo natural, es una rama natural que pertenece al olivo natural, pero por su incredulidad fue desgajada esa rama. Esa rama fue desgajada. En Romanos 11:17 nos dice esto. Entonces, su misericordia fue extendida para los gentiles, o sea, para nosotros. Y nosotros Pablo nos hace una comparación del pueblo gentil con un olivo silvestre. El olivo natural, el olivo genuino es un olivo cultivado, un olivo cuidado, un olivo con dueño. Y el pueblo gentil era como un olivo silvestre, un olivo que no tiene dueño, un olivo que nace solo en el monte entre la maleza. Pero por cuanto el pueblo de Israel mostró dureza, mostró incredulidad a Dios, fueron desgajados y mostró su bondad para con nosotros. Y mostró su bondad para nosotros, no perteneciendo al pueblo de Israel. Nosotros no somos del linaje de Abraham, pero lo somos espiritualmente por cuanto fuimos injertados en el olivo natural. Y esto es paradójico porque ¿quién puede hacer esto de algo que no tiene sentido, no tiene calidad, no tiene una buena variedad de ese olivo silvestre? Sin embargo, para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible y Él nos injertó y ahora pertenecemos a la familia de Dios. Ahora pertenecemos a su reino por su misericordia, por su gracia. ¿De qué manera lo hizo el Señor? Pues con el evangelio, con la buena nueva. El evangelio es este medio que Dios usó y que el Señor sigue usando para seguir atrayendo a más personas, a todo el mundo.
Su bondad es infinita, su bondad es incomparable. Pero también hay una advertencia para nosotros. Porque la autoconfianza ha llevado a caer hasta a los hombres más santos. En la Escritura vemos esto. Y dice así en Romanos 11, 17 al 21, dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque Dios, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, hermano, la salvación no se pierde. Sabemos que la salvación no se pierde. Cuando una persona es salva, una persona recibe al Señor Jesús y lo hace, cuando una persona cree en Cristo, lo hace por gracia de Dios. Porque Dios pone en su corazón esta confianza, el regalo maravilloso de la fe para que esta persona pueda creer. La salvación de un hombre es totalmente una intervención divina, es una obra de Dios. Una vez que esta persona cree en Cristo, Dios le pone su Espíritu Santo y en ese momento tiene vida eterna. Y Dios nos da esta fe para llevarla a la acción. Pero nosotros somos responsables de conducirnos en fe y de permanecer. No somos salvos por permanecer. Permanecemos porque somos salvos, porque ya hay una mente regenerada, ya hay un corazón nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo, de modo que tenemos una responsabilidad como creyentes. Efesios capítulo 2, 8 y 9, que ya muchos conocemos: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, porque la salvación no es por obras, para que precisamente nadie se jacte, porque la gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Qué maravilloso poder conocer estas cosas, poder conocer a nuestro Dios, y la verdad, nuestra alma puede descansar en esto. Nuestro Dios no es un Dios que se complace en ver al ser humano perdido. Él se compadeció de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna, porque sus dádivas son eternas. El pecado tiene el precio de la muerte. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es esto motivo de gozo para nosotros. En Jesucristo hay esperanza. Y nuestro Dios es un Dios de bondad. Muestra su severidad para los incrédulos, muestra su severidad para los de duro corazón. Pero nuestro Dios es bondadoso, tan bondadoso, que dice que si aún el pueblo de Israel se arrepiente, lo vuelve a reinjertar. Él tiene poder para esto. Porque en lo natural, después de haber desgajado una rama de un árbol, ¿qué sucede? La rama se seca y ya no tiene ninguna esperanza, ¿verdad? Una rama desgajada es una rama que se muere, es una rama que ya no tiene vida, ya no tiene futuro.
Pero por cuanto Dios tiene poder, el mismo poder con que hizo los cielos y la tierra, tiene poder para reinjertar esta rama al olivo natural. El día de hoy hay esperanza para los del pueblo de Israel que puedan creer que Jesucristo, el Salvador, vino hace más de 2000 años y que murió en la cruz y resucitó al tercer día para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Nuestro Señor es fiel. Él permanece perfecto, completo, inamovible en todo su carácter. Él es digno de adoración. Él es digno y lo que podemos nosotros hacer cuando fallamos, porque seguramente fallamos, su palabra dice que al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Al que viene a Él con un corazón contrito y humillado, no desprecia, porque Él es bueno, porque su bondad permanece para siempre, eternamente. Quiero concluir con esto. No basta con haber recibido la gracia de Dios. No basta con haber recibido la gracia de Dios un día, si no se persevera continuamente. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por su buena voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Simplemente inclinemos nuestro rostro y demos gracias a Dios por sus bondades. Reconozcamos que nuestro Dios es bueno, pero también reconozcamos su severidad. La Escritura nos dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y santidad no es perfección, familia. Santidad no es perfección. Se trata más de convicción en el corazón y de atender lo que Dios nos habla en su palabra, porque no hay otra fuente por la cual podemos conocer a la persona de Jesucristo sino en su palabra. Este es precisamente el propósito por el cual Dios inspiró su escritura, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra, porque Él es bueno. Él es bueno, infinitamente bueno. Vamos a cantar un momento.